Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sol Mago Conversa. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú, amigo? Muy bien. Bueno, para este día, el tema sería destacar la importancia de esa música que escuchamos de bebés, de niños chiquititos, y cómo conforme vamos creciendo, esa música, cómo se impregna y cómo forma parte de nosotros, ¿no? Claro. ¿Cómo lo nombrarías? Pues es la primera influencia, ¿no? Lo que el universo que vas conociendo musical, que sin duda te va formando. Y que a veces ni lo recordamos, ¿no? O sea, después a veces nuestros papás nos dicen, no, es que tú escuchabas esto, te ponías esto, inclusive cuando estabas en la panza de tu madre, a ver, te escuchábamos esto, y obviamente no lo recordamos, pero a ver, esa información que ahí está, ¿no? Claro, siempre. Y cuando estás ahora haciendo música, de repente te salen algunas cosas que dices, güey, esto suena increíblemente a tal o cual artista, ¿no? Que escuchabas. Qué padre, porque de pronto a veces conforme uno va avanzando y aprendiendo de la música y desarrollándote, estudiando, como que empiezas a tener como información más refinada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Uh-huh. No, pues a mí me gusta el Miles Davis, que es increíble, bueno, Frank Zappa, y tratas de decir, no, mis influencias qué chidas están, pero a ver, cuando éramos niños y había que escuchar Burbujas, ¿no? Timbiriche, claro, etcétera, dices, cabrón. Por ejemplo, fíjate, a mí se me hace curioso, ya ves que a mí me encanta tocar el Hammond, ¿no? Uh-huh. Este órgano. Bueno, de entre los LPs de ahí en casa, pues veía algunos discos que tenía mi madre de Juan Torres y eso, de 1970, 71, yo también había nacido. Uh-huh. Y que pues ahí estaban, y que yo en realidad yo no me acuerdo de haber escuchado eso, pero evidentemente los escuché tanto en la panza de mi madre o de bebecito, y que ese sonido después de unos 15 años, 20 años, como llega, ¿no? Sí, como una justicia divina ahí, ¿no? Llega repente. Otra vez. Ahora, ¿de dónde? Me acuerdo, alguna vez alguien me preguntó, oye, pues ¿tú escuchabas mucho órgano Hammond o qué de morro? Y decía, no. A ver, no, sí. Lo que pasa es que no me acuerdo, pero estaba de una manera como implícita. Y así empiezan como algunos gustos, ¿no? Sí. Mi papá, por ejemplo, que tocaba la guitarra, él se la pasaba siempre tocando estos hits de rock en español de Enrique Guzmán, Los Locos del Ritmo, ¿no? Los hermanos Carrión, toda esa onda. Híjole, es muy probable que el concepto del rock and roll y de blues lo haya entendido muy claro, esa famosa vuelta de la que hablábamos la otra vez. Claro. Desde esa perspectiva del rock and roll en español, así como muy, muy primitivo, ¿no? Sí. ¿Y tú, así hablando de referencias, pues como de niño? En mi caso muy raro, porque mi mamá tenía cosas, o sea, estoy hablando desde que tenía el nuevo álbum en ese entonces de Michael Jackson, Thriller, José Luis Perales, los Beatles, obviamente, Led Zeppelin. Yo me acuerdo de escuchar de mis primeras canciones que he escuchado es Stairway to Heaven. O qué también de niño. Ya sé, de niño. Y esto, y obviamente la música infantil de aquel tiempo, ¿no? Burbujas, Cepillín, ya que en paz descanse, por cierto, Timbiriche y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Enrique y Ana, no sé si te acuerdas de ellos, eran españoles. Órale. Es chistoso, muy, muy su generis el rollo. Entonces, fíjate, y yo también estaba escuchando, o sea, yo recuerdo especialmente cuando íbamos de viaje, mi papá ponía unos cassettes y mi papá nomás tenía 3 cassettes. Y yo creo que con eso me armó un poquito mi esquema cerebral. Tiene un cassette de Elvis Presley en vivo, ¿no? Creo que la otra se estaba poniendo eso. Sí. De un lado estaba en vivo en Madison Square Garden y el otro era en Hawái. Con una bandota increíble. Tenía otro cassette de los Creedence, solo Creedence. Por ahí a veces había una canción de los Hollies o de los Animals ahí, pero casi todo era Creedence. Y de los Beatles, ¿no? Todo
es información que está como... Sí, porque ojo que fue antes de los mixtape, ¿no? Sí, sí, no eran discos directamente. Compraba las compilaciones así, yo me acuerdo de uno que tenía tu tocayo, estaba chistosísimo porque además traducían todo, ¿no? Y decía lo mejor del rock pesado. Y venía, creo que decía Black Sabbath, así decía, Eric Clapton y no sé cuánto, o sea, eran como unos mixtapes que hacían pues las disqueras, ¿no? Sí. Como un poquito para tratar de vender todo el rollo, pero era previo a que tú lo pudieras hacer, ¿no? Claro. Y como este rollo de los viajes, bueno, siempre, yo también tengo el recuerdo de los viajes en el carro directamente, 3, 4 cassettes y escucharlos una y otra vez. Era un loop, y pues ahí empecé a entender qué pasaba con Ringo Starr y Harrison y todo eso, cómo cantaban las voces, los sonidos, eran súper locos. Había un cuarto cassette, ahora que me recuerdo, que digamos que es lo que mi acercamiento a las letras en español. Yo le doy muchas gracias a mi padre de que me pasó pura música bien chida, la verdad, de morro. Que era de Serrat. Ajá. Y de Alberto Cortés. Órale. Cantautores pues muy clavados, ¿no? En la época mis papás eran súper fans. Me llevaban, cada vez que venía uno de ellos aquí a Guadalajara, siempre los fui a ver, siempre, así, cada 2 años que venían, era ir. ¿Y como niño no te aburría? ¿Te gustaba? ¿Ya desde entonces? Estaba acostumbrado. Había muchísimas letras que no entendía para dónde iban. Claro. Me sabía las palabras, ¿no? Pero no entendía... Sí, ¿a qué se referían? Nada, claro, porque yo me acuerdo que tal vez el primer concierto al que fui, de los primeros, muy probablemente el primero, uno de Timbiriche, ¿no? Aquí por López Mateos, no me acuerdo qué había por ahí y pues era como un caos, porque además todos los niños, pues imagínate el tipo de producción de aquel tiempo, ¿no? Y todos los niños gritando y era un relajo, era como una fiesta infantil enorme. Sí. Y Burbujas también que hacían gira en aquel tiempo. Eso no me... O sea, me acuerdo de haber tenido el disco y de que lo escuchaba, pero no me acuerdo. Ahora, todo esto estamos hablando como de la infancia. Ahora, ya empieza como yéndonos un par de años más adelante, la música que podemos estar consumiendo en la preadolescencia, ¿no? Yo creo que en mi caso es cuando ya me acerco al rock en español. Sí, que ya es más voluntario, ya no es solamente lo que hay en el carro del viaje, sí, ni sonando en tu casa todo el tiempo, sino que ya dices, esto es mi música. Y bueno, aparece ahorita, no sé si es lo catalogaría como un gusto culposo o no, pero aparecen los Hombres G, por ejemplo. Pues, ¿no? Si te da culpa, sí, a mí no me da en absoluto. ¿Tú eres fan? Así soy muy fan porque además yo creo que eso definió que yo me decidiera ser músico. Mi primera banda... ¿Así de fuerte? Sí, así de fuerte. Wow. Mi primera banda se llamaba Los Niños G. Yeah. Que saludos ahí a Osvaldo, Sergio y mi carnal, que todavía hasta la fecha sigo tocando con él. Pero éramos, o sea, no tocábamos, hacíamos playback, yo era el baterista y nos poníamos a ensayar incluso y con la grabadora y órale a darle. Y hacíamos conciertos, incluso vivíamos en un edificio. Cobrábamos, no sé cómo, pero cobrábamos así. Desde entonces está el business, claro. Muy bien, amigo, muy bien ahí. Que la industria musical daba. Ajá, entonces, pero sobre todo, incluso organizábamos los ensayos. Yo ya tenía como este tema de director, ¿no? Se ensaya a tal hora, a los 8 años, ¿no? Qué padre. Que después, pues claro, vienen otras cosas, como ya hablamos de Caifanes y estas ondas. ¿Cuál fue el primer cassette o disco que compraste tuyo? Es probable que sí haya sido Hombres G. O Caifanes o Soda Stereo, alguno de esos. No, Caifanes todavía no. Yo creo que era... Sí, es probable que Hombres G. Me da un poquito de penita ahora decirlo, la verdad, sí es un poco culposo. Pero, a ver, o sea, así como tú dices eso, yo creo que yo empecé a tocar la batería, así como gracias a Ringo y gracias a Javi Molina, bueno, era increíble. Claro. Todavía recuerdo, o sea, guardo una llave Tama de un concierto que los vi en el 89. En la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, todavía guardo esa madre. Wow. Y estaba... Y sí, yo era muy niño como para estar como juzgando, están vendidos, es muy comercial, o no están desarrollando su potencial artístico, están estancados, ya ves, puras mamadas que uno de grande ya es... Sí. Se pone a ser crítico y a opinar del trabajo de otros, pero en ese entonces Sufre Mamón y que llegaron Hombres G, claro. que hicieron películas y que estaban tocando, y porque
finalmente las rolas están bien, pues, ¿no? Sí, yo los fui a ver hace, ¿qué sería? Unos 3, 4 años, que yo la verdad, no tengo nada de culpa, estaba hasta con lágrimas en los ojos de ver el potencial de las canciones. Dije, vaya, se ve la grandeza de las canciones, a pesar que chistoso que esté hablando de hombres que con eso, pero trascendieron, incluso a su capacidad de tocar, porque han sido malones, pues, ¿no? No son grandes instrumentistas y tal, pero... No, tenían onda. Y sobre todo eso que dices del tema de las letras, porque sí revolucionó, por lo menos acá en México, era así, wow, escuchar que dijeran mamón, ¿no? La mujer de bandera que dice, y esos músculos en las tetas, y que hablaran de estas cosas o de la fiesta de alcohol y eso, cuando bueno, ellos supongo que estarían en sus 20s, cuando yo tenía 8. ¿No? O sea, y ya me parecía, ya era bastante aspiracional. Y después prepararon mucho la escena del rock, aunque obviamente existía y en muchos lados, etcétera, pero vamos, el recuerdo de nosotros y mucha gente de nuestra generación era que Hombres G empezó a abrir varias cuestiones. Después ya llega Soda Stereo, y mucho del rock clásico. Me acuerdo que ya empieza como a aparecer a ver quién es Led Zeppelin, quién es Pink Floyd, Queen, los Eagles, ¿no? Ya empezaba a sonar mucho Hotel California, que para nada era de la época, no. En el 85, 88. Un poco muy desfasados que estábamos siempre en México, ¿no? Todos salían como esos hits clásicos, pero empezaban como a sonar, ¿no? Ajá. Mucho de Cure y mucho YouTube, etcétera. Pero ya recordé mucho, empecé, a comprarme el Ruido Blanco, por ejemplo, de Soda Stereo, claro. Híjole, y después el Doble Vida, esos los comprabas de morro todavía. Claro. Y no, antes de estar tocando instrumentos, en mi caso, antes de tocar. Sí, igual yo. Y a poco empezar a tocar la batería, etcétera. Pero qué importante esa música, ¿no? Ahora nosotros estamos hablando como nuestros recuerdos, ¿no? Así como cuarentones, ¿no? Sí. Viendo el pasado. Pero lo que estaría padre la reflexión para los que nos están escuchando, etcétera, es como reconozcamos, ¿no? Reconozcamos la música que mamamos de niños, de bebés, de preadolescentes, porque mucha de esa música nos marca. Claro. No necesariamente nada más como para los que nos dedicamos a la música. A ver, para cualquier cosa, eso tranquiliza, eso da calma, sí. ¿no? O sea, después, ¿a qué música le vas a poner a tu bebé? Pues seguramente vas a acudir a ese lugar, ¿no? Sí, sin duda. Y te lleva a muchos lados, que bueno, hay quien dice culposo, yo te digo que yo no siento culpa de nada. Yo me acuerdo también en algunos viajes que mi tío Juan me llevaba a Sayulita y siempre escuchaba norteño, pero norteño clásico, pues, ¿no? Ramón Ayala y estas cosas que yo le guardo mucho cariño. No me gusta en general casi la música llamada regional, pero eso sí, ese que era de los 70s. Porque conecta con tu infancia. Claro, por supuesto, ¿no? Y el haber escuchado, bueno, después, claro, o durante todo ese tiempo que seguías escuchando a Alberto Cortés y Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto, escuchaba mucho a mi mamá, por ejemplo, y estas grandes como baladas y este rollo que hacían y que armónicamente luego después es como te están alimentando y después salen en tu... Pues son los famosos clichés, ¿no? Que claro. A veces estamos componiendo y ya, si vamos al sexto, segundo, quinto, claro, ¿no? Y toda esa cosa de que, claro, lo que pasa es que los tienes como pero tan asimilado en todas estas canciones de romántico pop, pues. Sí, ¿no? Que no tan, sí, o sea, que justo tuvimos ahí una cosa puntual en una canción, no tan José José, y sí, es que la verdad sí sonaba mucho a Rafael Pérez Botija, ¿no? Que fue el compositor de todo mundo acá. Ajá. Y ya después con esta tendencia del mundo a globalizar la música, ¿no? Ya, ¿cuál es tu acercamiento hablabas de The Cure, no sé, de Depeche Mode y eso, ya más centrados los 90 puede ser, ¿no? ¿Qué estabas escuchando en ese tiempo? Mira, por un lado trataba de estar como conectado con lo que viene en los 90s, con lo que pasaba, ¿no? Desde luego, pues todo el mundo estaba escuchando Guns N' Roses, está escuchando claro, el álbum negro de Metallica, estábamos escuchando mucho los Black Crowes y estos Oasis, pues, R.E.M., los Counting Crows, estas cosas que estaban sonando muchísimo. Nirvana y Pearl Jam, ¿no? Alice in Chains, todo este rollo noventerísimo. Exactamente.
ya en lo personal, yo empecé a tener ya ahí como mi clavazón, echándome ahí como el viaje a los 60s. Ajá. Entonces, y empecé como a revisitar a los Beatles, pero ya no desde el punto de vista de los hits, sino de meterme a Revolver, que esas rolas de Revolver no estaban en el cassette de mi padre, ni Claro. el Sgt. Pepper estaba, y no estaba el Abbey Road completo, estaban nada más como los hits, no estaban los medley del Abbey Road. Empecé con Led Zeppelin, empecé a ver qué onda con Pink Floyd, Jimi Hendrix, con Janis Joplin, y sobre todo me empecé a clavar con los años 60. Sí. Ahí es donde redescubro el Hammond y me empiezo como medio... Que además medio es una clavar. cosa medio que sucedió en esa época, ¿no? Se empezó a voltear mucho a ver los 60s, pues ahí están los Black Crowes, Sí. ¿no? Y mucho la estética, incluso hasta los looks, ¿no? Era más como medio hippie, ya el pelo completamente largo, no tan glam como en los 80s. Y estas cosas, las franelas, estas madres más Pues tirado en el grunge. aparecen otra vez como vamos a usar el Rhodes, vamos a usar el Hammond, vamos a usar Las Fender, guitarras, ajá. vamos a usar Les Paul, Marshalls, ¿no? Contra una generación de los 80s donde pues entre tu guitarra más picuda fuera mejor, ¿no? Sí, sí. Y el sonido más procesado, más ¿no? procesado, Mucho chorus, etcétera, ¿no? Y como que en los 90s hay una visión a los años 60 a revisar como que esos audios, ¿no? Me parece. Y sí, ahí donde descubro ciertos sonidos como el Hammond, el clavinet, y dices, mira qué padre suena esto, y que justo me hacía sentido con la música de los 60s que estaba buscando, pero eran pocos los chavos que estaban de mi generación, que estaban como estudiando a Cream o a Janis Joplin o estas estas jam bands, ¿no? Como Grateful Dead, Jefferson Airplane, Santana, ¿no? Y sí, empecé como a medio aclararme, y ahí empezó como todo el gusto mucho de la música que todavía sigo escuchando y que me gusta hacer, pues, ¿no? Sí, que después siguió ocurriendo, ¿no? Ya más para los 2000 siguió como volteando a ver un par de décadas anteriores, pero ya no podemos hablar que es nuestra infancia, sino ya Sí. esa ya era mucho más nuestra etapa adulta. Claro, aquí lo padre es que si te fijas, hay mucha gente que escucha solamente esta música. Uh-huh. La música que uno escuchó cuando tenía de 0 a 15, 16 años. Y ahí se quedó, acaba. se clavó, y ahí es como que el universo ahí justo termina. Ajá, entonces, por ejemplo, tú le preguntas a tu madre, ¿no? O a un tío, o lo que sea, oye, ¿cuál es la música más te gusta? Y muy probablemente se refiera a esos años, ¿no? Sí, que Rafael, sí. Y que tal, y que Sandro, y que porque es lo que más pareciera que nos da la identidad y es lo que integramos en nuestras vidas. Como si nada más en la infancia estuvieras buscando esas influencias, ¿no? Yo creo que hay que estar alimentándote de nuevas bandas y de nueva música toda la vida, no nada más los primeros años. Pero la reflexión de esta charla es qué importante es estos primeros años, estos 15 primeros años de vida para la música. Claro, ¿no? Yo creo que tanto tú como yo estábamos predispuestos, ¿no? De alguna manera, yo quiero pensar que nos hubiéramos dedicado de cualquier forma a la música, pero el haber tenido este acercamiento y escucharlo es como yo me declaré músico, porque ya desde muy pequeño trataba como de escuchar qué pasa con el bajo. Aquí lo que hablábamos de los bajos de Cepillín, ¿no? Que lo escuchaba, que seguramente es un jazz bass, un precision, no sé. Y estas, las batacas medio que sonaban ahí, como remontando un poquito a Motown, una cosa de estas, ¿no? Sí. Que probablemente sea, a lo mejor los discos con la inmediatez del momento los hacían así como pronto, ¿no? Y Cepillín haciendo la voz así. Claro, tan fingida, pero pues nos marca, ¿no? Sí, entonces, sin duda, claro. Si por ahí hay alguna mamá o algún papá con un chiquitín, ojo con la música que le ponen, ¿no? O sea, no dejen que Spotify o YouTube elija por ustedes, ¿no? Acérquenle playlist y música
padre a los chavitos. Sí, porque sin duda pasa, de todas maneras van a irse por su camino, pero por lo menos irle acercando las primeras cosas. Yo creo que de forma pues, ¿no? voluntaria. Pues. Yo creo que es importante porque, digo, más allá de que si te vas a dedicar o no a la música, nos acompaña para en los momentos, ya lo hemos platicado en otras charlas, en nuestros momentos tanto buenos como malos de nuestras vidas, ahí está la música, ¿no? Entonces, claro. Pues ahí está la reflexión, la importancia de esta música, los primeros contactos desde que estamos en la panza de nuestras madres. Claro. Y conforme vayamos escuchando, ¿no? Sí, pues sin duda no es una cosa menor y hay que ponerle atención, sobre todo es como dices, ¿no? Los que tenemos hijos pequeños, pues hay que ponerle atención a ese rollo y es padrísimo, pues la música nos expande, te dediques a lo que te dediques, sin duda. Correcto. Bueno, pues ahí está la reflexión. Los esperamos el siguiente miércoles con una charla más aquí en Sol Mago Conversa. Hasta luego. Gracias. Chao.